Mari Compuché, Mari Compulamuen, Compuñaña, ¿cómo se encuentran todos ustedes el día de hoy? Le damos la bienvenida aquí a Muley Zungu, el informativo de Walkintún TV, que corresponde a este día martes 24 de octubre. Como es costumbre, ahora vamos a hacer un repaso por las efemérides de la agencia Tela. Este martes 24, miércoles 25 y jueves 26 inclusive, chicas y chicos de distintas escuelas primarias de nuestra ciudad disfrutan de las funciones de Súper Saludables en el Centro Municipal de Arte, Ciencias y Tecnologías ubicadas en el Puerto San Carlos. La obra teatral Súper Saludable promueve el bienestar de la población contribuyendo a una alimentación y vida saludable. La verdad que es una alegría volver a estar en el marco de Bariloche a la Carta. Estamos con esta obra que son los Super Científicos en Acción, una obra que está enmarcada en BAC. Trabaja el tema de la transformación de los alimentos que pasan en la cocina y cómo se mejora la calidad nutricional para que los niños y las niñas reconozcan el valor de los alimentos, el origen de los alimentos, de dónde nacen, trabajar la cadena corta de producción, trabajando la sustentabilidad y un año más con una propuesta pedagógica innovadora porque trabajamos la educación alimentaria desde el arte en este hermoso marco de Bariloche a la Carta que todos los años nos invita y nos encargamos de estar acompañando a las infancias. Mira, nosotros venimos trabajando hace 16 años en el marco de nuestra ONG y la verdad que en los últimos años empezamos a tomar la posta de la sustentabilidad, ¿no? Creo que uno antes hablaba de un alimento si tenía o no calorías o si tenía nutrientes a promover, pero ahora no podemos dejar de mirar un poco el origen del alimento, cómo se produce, cómo llega a la mesa, volver a la comida casera, evitar el uso de tantos conservantes, aditivos, colorantes. Digo evitar, no prohibir, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos a alimentos por cuestiones de facilidad, pero no que predominen en la mesa familiar, ¿no? Creo que la convivencia está al punto de equilibrio, pero realmente hoy tenemos que saber que para cuidar el planeta y cuidarnos nosotros tenemos que abrazar la sustentabilidad de una forma responsable y como cosa seria. Creo que las infancias necesitan escuchar este relato desde el arte. Creo que la transformación para mí es el arte, ¿no? Aprender jugando, aprender de canciones. Hoy nosotros proponemos en nuestra obra una canción hablando de la microbiota intestinal, un tema muy actual, donde los niños aprenden a cuidar su microbiota, ¿no? Y realmente es
yo digo, de alta gama, ¿no? Poder hablar, salir un poco del alimento saludable o no, como nos enseñaban a nosotros, que a nosotros ni nos enseñaban a qué era un alimento, pero hemos virado un poco a poder hablar del cuidado de los alimentos para que lleguen a una mesa familiar segura y saludable. Mira, yo creo que ha cambiado, yo soy muy positivo en la mirada, yo trabajo mucho en infancia desde mi profesión, yo soy licenciado en nutrición, especialista en nutrición infantil y creo que los niños están muy permeables a este discurso, creo que los llevan y hay un pensamiento crítico que nosotros no nos enseñaban a pensar críticamente, ¿no? Eran más de repetir un discurso. Hoy nosotros pensamos que la educación tiene que ser basada en el pensamiento crítico, ¿no? Es decir, si esto está pasando, ¿cómo cuidamos el planeta? Lo que va a suceder también el sábado con nuestro querido Giorgio, este cocinero italiano que va a venir a BAC también, habla de esto, de conectarse con los ingredientes, de poder tocar la harina, de poder reconocer los alimentos nobles, hablar de una harina integral. Y los chicos te dicen que esto está bueno y esto es rico. Si no le damos la opción y no ven otra mirada, la verdad que siempre vamos a elegir la comida rápida. Y yo estoy a favor del uso responsable de ir a una comida rápida, porque no es el mal no tiene la culpa de todos los males, sino tiene la culpa que comamos todos los días eso, o que pensemos que dentro de un paquete de salchichas verdes me están metiendo verdura, que es mentira, ¿no? Creo que también está eso de poder reconocer la lectura de la publicidad, la lectura de los ingredientes. Creo que el pensamiento crítico, que yo trabajamos desde la asociación para eso. Mira, la respuesta de los chicos es mágico lo que sucede, ¿no? Traerle una propuesta que hable de un tema de alimentación y que los chicos se diviertan, participen y digan que fue una hermosa experiencia. A los niños, si se le da calidad, que creo que también tiene que ver con eso que nosotros siempre decimos, te puede no gustar la obra, pero nunca va a poner en juego que se trabaja mucho trabajando la calidad de la obra, ¿no? Porque uno trabaja fuertemente. Detrás de nuestras obras hay psicopedagogos, hay psicólogos, hay equipo de educadores, hay especialistas en juego. Y uno lo ve en una obra y dice, es una obra de teatro, sí, pero está pensado. Yo recién le contaba fuera de escena de una de las chicas que nosotros, por ejemplo, trabajamos con la técnica de clown. Y el clown, que viene de los 3 chiflados, trabaja mucho el golpe. Y nosotros no queremos promover el golpe. Entonces nos queda un recurso actoral que no queremos promover, que el chico se ría de pegar a un otro. Entonces trabajamos, no lo ponemos en nuestra obra. Es un análisis muy profundo de lo que nosotros hacemos y los chicos lo toman como una hermosa experiencia. Esta actividad va a estar hoy, mañana y pasado en este espacio, el Puerto San Carlos, que la verdad que estamos sorprendidos de esta maravilla que tiene Bariloche. Vamos a estar hoy, mañana y pasado, funciones a escuelas, funciones llenas, con más de 150 chicos por función. Y después vamos a estar el sábado, que vamos a estar en la carpa, pero como se reprogramó la carpa, el evento se va a hacer igual, acá en Puerto San Carlos, para la cocina de Giorgio, donde invitamos a todos a que se puedan inscribir previamente, porque va a ser con cupo limitado. Vamos a abrir 3 fechas el sábado y si queda público afuera vamos a abrir 2 el domingo. Así que los invitamos a estar atentos a los medios para que se puedan inscribir mediante un Google Form, anotarse, entrada libre y gratuita en el marco de Bariloche a la Carta. ¿Qué hora es el sábado? El sábado va a ser a las 13, a las 14 y a las 15:30. Cambiamos el tema, aquí por Muley Zungu. El Consejo Municipal realizará un homenaje a quienes conformaron el primer Consejo Deliberante luego de la última dictadura cívico-militar. La presidenta del Consejo Municipal, estamos hablando de Natalia Almonacid, indicó que en el acto previsto para el día lunes 30 de octubre participarán referentes políticos que integraron el deliberante en esa época. También lo harán familiares y allegados. La iniciativa surge del bloque Bariloche por el Cambio principalmente, pero lo trae la Comisión Legislativa, aceptado por todos los bloques del Consejo Deliberante. Así que el lunes 30 de octubre, que fue la fecha en la que la ciudadanía fue a las urnas, es que se va a realizar justamente este reconocimiento, esta conmemoración también, y para que nosotros sigamos poniendo en valor la importancia de concurrir a las urnas y poder elegir. Así que tendremos ahí, en primer lugar, el marco de una
sesión extraordinaria el tratamiento de un proyecto que dispone el 30 de octubre como el Día del Retorno a la Democracia, que es para trabajar cada año sobre la temática y siempre mantener vigente el tema. Obviamente luego vendrá la distinción al primer Consejo Deliberante, que en este caso, en esa época, el presidente del Consejo era también intendente, ¿no? Oficiaba el rol de intendente, luego se cambió obviamente con la modificación de la Carta Orgánica, pero hasta ese momento era intendente, y quienes hoy ya no están con nosotros van a venir seguramente sus familiares, ya los hemos convocado, mucho con muy buena aceptación, y luego se va a descubrir la placa justamente del Consejo de 1983, con toda la participación obviamente de los vecinos que quieran acercarse. Va a ser el lunes 30 de octubre a las 10 de la mañana. Por los 40 años de democracia, todas las instituciones han llevado actividades adelante, entre ellas estamos viendo si fusionamos también la que ha llevado adelante la Defensoría del Pueblo, que tiene ahí la urna y tiene todo lo que llevó adelante esa votación, y justamente la idea es poder trabajar primero, festejar obviamente y siempre conmemorar los 40 años de democracia, la importancia que es para cada argentino. Yo soy hija de la democracia obviamente, pero digo, quienes no y quienes saben lo que ha sufrido nuestro país, hay que tener esa memoria siempre activa. Y justamente el reconocimiento también a empezar a construir ese proceso democrático que hoy obviamente valoramos y reconocemos y cuidamos, debemos cuidar, ¿no? Así que por eso me parece que la iniciativa tuvo tanta aceptación de todos los bloques políticos. Es un proyecto que va a ir firmado por todos los espacios políticos del Consejo Deliberante. Ustedes saben muy bien que hay diferentes bloques dentro del Consejo y que va a tener su tratamiento sobre tabla como todos los proyectos, y para eso es porque tiene un consenso lo suficientemente amplio como para poder unirnos en un texto común, trabajar sobre el 30 de octubre en este caso porque fue el día en el que la ciudadanía fue a las urnas en San Carlos de Bariloche, y obviamente seguir fortaleciendo nuestra democracia, que es lo más importante. Continuando con más información aquí por Muley Zungur, la mañana de este día martes, en la rotonda de Bechet y Brown, una mujer protagonizó un fuerte choque cuando aparentemente sufrió un desperfecto mecánico que le hizo perder el control del vehículo e impactó sobre el paredón de la rotonda. Debido al choque, según informaron, fue necesario la utilización de herramientas para lograr retirar a las 3 ocupantes del rodado, la conductora de 28 años y sus dos pequeñas hijas, una de 1 año y una de 5 años. Nos tomamos conocimiento de un accidente de tránsito en Brown y Bechet. En principio participó la comisaría segunda, ya que es un lugar donde tenemos una jurisdicción que nos separa. Posteriormente se solicita una ambulancia porque habrían personas que se encontrarían lesionadas, y también se nos anoticia que nos acerquemos al personal. Así que una vez en el lugar arribados, contactan una femenina mayor de edad, conductora de un vehículo menor, y dos femeninos que serían menores de edad. Los 3 son trasladados al nosocomio, y por el momento solamente teníamos esas diligencias para hacer en el lugar. Posteriormente arriba un ciudadano que manifestó en circunstancias que él iba cruzando por la rotonda de Bechet y Brown, siente un golpe de su vehículo y no le dio importancia, así que fue a dejar a su hijo a la escuela, regresó y bueno, ahí pudimos tener la otra parte en la que había sido el accidente. Eso es lo que tenemos por el momento. Estamos esperando la evolución de las personas que se encuentran estables y que el médico policial nos extienda un certificado médico. Ambas personas por ahora también se solicitó alcoholemia, y en el caso del ciudadano que llegó después dio 0 de alcoholemia. Estamos esperando para que se realice en la femenina. Solicitamos las cámaras, ya sea de 911 o de policía, para poder hacer un relevamiento y ver la circunstancia que se pudo haber producido el accidente, ¿no es cierto? Y el personal del Gabinete de Criminalística trabajó en el lugar, así que estamos a la espera del informe que nos brinden ellos. Por ahora tenemos los daños materiales de los 2 vehículos. El que mayor sufrió el impacto sería el Fiat 1, y las 3 personas nomás sería la mamá con sus 2 hijas pequeñas que fueron trasladados. No tenemos conocimiento de un tercero que haya sido involucrado en el accidente. Como le digo, es materia de investigación la evolución del accidente, así que no podemos decir nada. Necesitamos que nos informen desde la parte pericial para poder recién llegar a tener una idea de lo que puede haber sucedido.
Aproximadamente entre las 8:50 y las 9 de la mañana habría sucedido el accidente. Tenemos que esperar a las diligencias de, como le dije, el gabinete criminalístico, que se hagan las pericias, ver los sentidos de circulación de los vehículos, establecer bien un posible lugar de impacto, si hay alguna cámara que nos puedan aportar, algún vecino que pueda haber pasado circunstancialmente y también filmarlo, porque suele suceder que un tercero lo filma. Lo que nos interesa es poder resolver de una forma el accidente, cómo se produjo. Y la Fiscalía ya está notificada, procedimos al secuestro de los 2 vehículos en forma preventiva y esperamos nuevas disposiciones de la Fiscalía. La menor de ellas viajaba justamente como medida de seguridad en un huevito que le llamamos regularmente, que es el asientito, así que estamos esperando. Por ahora no indicaría nada, no tenemos nada que diga lo contrario. Presumimos que tienen que haber llevado el cinturón de seguridad, pero no lo sabemos a eso. Cambiamos de tema. El secretario general de UTGRA Bariloche, Nelson Razzini, opinó sobre las elecciones generales del pasado 22 de octubre y el escenario político del país. El dirigente sindical planteó que más allá del resultado y del candidato que resulte ganador por parte del balotaje el día 19 de noviembre, va a ser un escenario complicadísimo para resolver a futuro. Pero toda esta situación se ha dado en un año político realmente donde me parece que, y en esto quiero ser bien claro, si bien a nivel nacional fue el apoyo a la candidatura de Milei, que se arregló en el último tiempo, nosotros somos una unión, por supuesto que en una unión cuando hay un acuerdo eso alcanza para todo, así como hacen las paritarias, pero esto no quita que cada uno después tenga en el momento de votar, tenga su pensamiento propio y analice la situación. Me parece que de las 3 posibilidades de gobierno que habían, no eran personalmente muy convincentes para ninguna de las 3 propuestas. Eso, por supuesto que el candidato que yo creía que podía tener muchas más posibilidades, que solamente le faltó mostrarse y recorrer el país, la seriedad que tiene y lo que ha hecho en su provincia, que era Schiaretti, quedó muy relegado, pero bueno, son pensamientos de cada uno, pero me parece que estamos en un contexto político que más allá del que llegue, del signo político que llegue, va a ser complicadísimo, y tenemos, con las cosas haciéndolas bien, me parece que tenemos 5 o 6 años de vivir mucha recesión, mucha inflación, de acomodar esto para poder después salir con un modelo que nos permita realmente, seriamente, pensar en el futuro. Hoy por hoy estar entregando planes, subsidios, que son deudas para el futuro en un país donde no se generan riqueza, pues lamentablemente un país que tiene un muy alto porcentaje de planes sociales que la gente se lo merece porque no tiene oportunidades, pero también esto no hace bien cuando vos no tenés de dónde sacar los recursos. Así que ojalá sea un cambio que nos venga bien. Ya te digo, es complicadísimo para todo el que no pueda venir en el futuro a gobernar el país, pero bueno, lo que tiene que haber, una vez que llegue, ya esté definido quién va a ser el presidente, me parece mucho consenso, mucho diálogo y dejar esto que se ha hecho por mucho tiempo, ¿no? De tomar a la política, yo siempre lo digo, y aunque suene por ahí popular, de ser hincha de River o hincha de Boca o radical o peronista, me parece que tenemos que dejarlo un poquito y buscar el consenso y lo mejor para el país. No es bueno por ahí, bueno, los grandes partidos políticos me parece que han perdido su estructura, tanto el peronismo, lamentablemente, como el radicalismo, por eso que surge una figura como Milei, que representaba la bronca, el sentimiento de los jóvenes que se vean sin esperanza, pero bueno, es complicado también si llega al gobierno, pero bueno, veremos qué pasa en el futuro, ¿no? Son 2 modelos, un modelo que viene siendo parte del gobierno, porque querer desconocer Massa, que es parte de este gobierno, no es bueno tampoco, sino que hay que corregir los errores que no han encontrado solución, pero no desconocer que también fue parte del gobierno y que le está costando encontrar una solución en cuanto a economía. Y en cuanto a lo que propone Milei, lo que dije recién, era en su momento que realmente nos sorprendió a todos, a nosotros que nos tocó fiscalizar una escuela de los barrios altos donde pertenecemos nosotros. ¿Quién iba a pensar en su momento que iba a ganar alguien que proponía
la derecha misma, como fue Milei, y ganó por un amplio margen. Entonces, realmente el votante, somos nosotros los argentinos, somos muy cambiantes de un día para otro, y hay que ver qué pasa de aquí al 19 de noviembre, donde se verá, y bueno, pero ya pido que más allá de que llegue, ojalá sea lo mejor para el país, ¿no? El intendente Gustavo Genuso se refirió al pedido de la empresa Mibus para aumentar la tarifa del boleto urbano de pasajeros a 319 pesos a partir del mes de diciembre. El mandatario municipal adelantó que se propondrá un aumento escalonado en varios meses. La propuesta se llevará a cabo después de una audiencia pública. Y si ustedes miran en el resto de la región, todo está muy por encima nuestro. Han subido el boleto todo, porque si no... Hoy para colmo, yo pienso eso y hoy nos levantamos con una suba de combustible, con lo cual peor, o sea, ya el número se quedó atrasado. La verdad que seguramente el salto no será ese, haremos saltos parciales, pero tenemos que ponernos al día, porque si no ya no hay subsidio que alcance, ya nos cuesta mucho. El mes pasado fue difícil poder atender todo el tema de subsidio, y Nación sigue con la política poco federal, si se quiere, de abastecer mucho al AMBA y poco al interior del país. Lo decía uno de los candidatos, lo dijo en el debate, que a mí me gustó mucho, lo dijo Schiaretti, porque Córdoba sufre lo mismo que nosotros, así que seguramente vamos a proponer un aumento que no irá a ese valor, pero que escalonadamente, quizás en varios meses, puede llegar a ese valor. ¿Cuándo llega la respuesta del Ejecutivo en ese sentido? No, bueno, ahí está la audiencia pública, después la audiencia pública. Intendente, ¿cómo avanza el proceso de transición con el intendente electo? Estamos aquí en Muley Zungu, donde hay novedad, donde hay noticias. Regresamos en breve con más información. No usas una zapatilla para peinarte. No usas sal y pimienta para el café. No uses antibióticos para cualquier cosa. Contribuís a que las bacterias se hagan resistentes. Antibióticos solo con receta médica u odontológica. Yo estaba andando en bicicleta y me paré a tomar agua y revisé justo el correo electrónico y nos habían notificado que habíamos salido sorteado para la casa. Y llegué, tiré la bicicleta y me fui directamente a su habitación, que ella estaba estudiando. Y entró a mi habitación re desesperada. Me dice, salimos sorteados en la casa Procrear. Oh, dije, ahí lo abracé y bueno, lloramos. Tener la casa propia nos va a cambiar la vida. Y es como que no caemos todavía. Walking Toon TV, primer canal de los pueblos originarios. Y aquí en el segundo bloque de Muley Zungu vamos a dar paso de un minuto de noticia por parte de la agencia Telam. Luego regresamos con más información a nivel local. Minuto de noticias. Sergio Massa dijo que los dirigentes no son dueños de los votos y llamó a la unidad nacional. Javier Milei ahora quiere a Bullrich como ministra de Seguridad y confirmó charlas con Macri y Randazzo. El presidente de la Juventud Radical rechazó estar en la misma vereda que Milei. La Corte Suprema Uruguaya rechazó un nuevo intento de Pepín Rodríguez Simón para evitar su extradición. El gobierno pagará la semana que viene $2.600 millones al FMI con fondos del swap con China. Massa anunció un dólar diferencial para todo el sector exportador y subrayó la importancia del Mercosur y China. Copa de la Liga, Racing recibe a Boca en el clásico de la 10ª fecha de la Zona B. Estamos aquí de regreso con más información. En este caso, mujeres mapuches de la región
participaron de un encuentro de lideresas indígenas realizado en Ushuaia. Es un encuentro trascendental para la defensa de los derechos de las mujeres indígenas. El evento contó con la destacada participación de lideresas provenientes de diversas partes de América Latina y se centró en la presentación de un estudio exhaustivo sobre la situación de la salud sexual y reproducción de las mujeres jóvenes y niñas indígenas en la República Argentina. Marimari Compulamiel, Marimari Compubenú y Marimari Compuche. Inche Amancay Quintriqueo Piñén, Che Lonco Tañelov Quintriqueo. Bueno, justo se dio un encuentro paralelo a lo que fue el 36 encuentro de mujeres y disidencias acá en San Carlos de Bariloche, pero nosotras venimos siendo como mujeres mapuches de la Confederación parte del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas desde el año 92, que fue la creación de esta organización. Es una organización a nivel América. Está compuesta por 23 países, 33 organizaciones de mujeres y mixtas, que tiene como fin esta organización formar y dar formación, mejor dicho, a lideresas indígenas de todos estos países para que después puedan incidir en sus organizaciones, en sus comunidades y más que nada es quienes tienen ese perfil de liderazgo, ¿no? Esos perfiles que después pueden realmente incidir en políticas públicas con los estados, en sus organizaciones, ¿no? Y desde que somos parte como organización hemos dado la posibilidad a muchas hermanas mapuches de todo Neuquén, ¿no? Porque somos como confederación, a que puedan ir a estos distintos espacios, estos talleres que se van dando en distintas partes de toda América, a lo largo de América. Y en este caso nos tocó en Ushuaia porque se presentaba un plan de incidencia sobre salud sexual y salud reproductiva. Es un tema que también venimos abordando, que es parte de la agenda del ECMIA y que en este caso se hizo un trabajo en Argentina junto con la organización CONAMI, que es el Consejo Nacional de Mujeres Indígenas, que nuclea a mujeres indígenas de todo el norte, que bueno, llevaron a cabo este proyecto junto con gente de la Universidad de La Plata, antropólogos que acompañaron en este proceso. Y la idea era, bueno, presentar este plan de incidencia. También tuvimos diálogos con autoridades de Tierra del Fuego. Después también tuvimos un foro que pudimos compartir todo lo que habíamos trabajado durante los días de taller, que fue del 16 al 19, que estuvimos ahí en Ushuaia. Y también aprendiendo, previo a ese foro, ¿no? Y a ese debate con las autoridades políticas, aprendiendo a cómo hacer un plan de incidencia, ¿no? Por eso siempre estos espacios en el ECMIA son de formación. Así que estuvimos aprendiendo a formular un plan de incidencia, cómo llevarlo a la práctica. Así que también tuvimos un momento de recreación simulando cómo sería incidir con autoridades o funcionarios públicos, ¿no? Así que la verdad fue muy importante para nosotras poder tener estos espacios de formación, pero a su vez también de los lazos que se van generando entre hermanas indígenas, ¿no? Porque habían de otros pueblos, también habían hermanas de Perú, quechuas. Así que fue realmente, más allá de que nos perdimos el encuentro acá y lamentábamos mucho no haber podido estar, nos quedamos muy conformes con todo lo que también pudimos lograr allá en Ushuaia. Fueron mujeres de la zona Las Quenche más que nada, y también le dimos participación a dos compañeras con las que compartimos el espacio de comanejo en el Parque Nacional Nahuel Huapi de la comunidad Huenuña-Irihuau y Maliqueo. Más que nada todo el proceso que venimos dando, por eso sobre derechos sexuales y derechos reproductivos, tiene que ver con también todo un proceso que se viene dando también como organización y que también lo vienen dando nuestras hermanas acá, también en la coordinadora, sobre cómo empezar a prevenir en las infancias, en los adolescentes, para que no vuelvan a suceder hechos de abusos sexuales y de violencia, ¿no? entre jóvenes, ¿no? Y de adultos a menores también. Entonces, como bueno, por ahí, para los que no están muy al tanto, desde el año 2000 se viene dando todo un proceso en nuestra zona, en lo que es ahí Villa Langostura, en la comunidad Quintriqueo, donde también muchas mujeres hemos decidido frenar y dar un alto a toda la violencia tan naturalizada que
que existió por décadas en nuestras comunidades y que tanto daño ha hecho a muchos jóvenes, a muchas mujeres, y que decidimos decir basta. Frenar con todo eso. Eso nos llevó también a tomar decisiones comunitarias, aplicar lo que es el Norfelial, nuestra justicia mapuche, para poder expulsar a una persona que mucho daño había hecho a nuestra comunidad, ¿no? Y eso también fue como un acto reparador, pero también ejemplificador para que esto no vuelva a suceder, ¿no? No podemos seguir permitiendo que en nuestras comunidades se siga perpetrando tanta la violencia, ¿no? Y que siempre, obviamente, el machismo nos hace tanto daño como pueblo y como sociedad también, ¿no? Así que, bueno, en eso vamos, y por eso también es importante nosotras tener más herramientas para poder, de alguna vez, frenar esta violencia, pero para eso también hay que prevenir. Entonces, trabajar sobre derechos sexuales y derechos reproductivos nos da herramientas para que podamos trabajar en nuestras comunidades con nuestros niños y con nuestros jóvenes sobre esto, ¿no? De que aprendan que tienen derechos, cómo es cuidar sus cuerpos, ¿no? Que también identifiquen que existen violencias, tipos de violencia, para que ellos puedan también frenar o estar a tiempo de que nada les pueda suceder. Avanza la transición política en el municipio de Bariloche. En relación al periodo de transición de parte del gobierno local, Gustavo Genuso aseguró que ya están interactuando en distintas áreas de la municipalidad. Yo creo que bien, nosotros estamos muy dispuestos, abiertos a todo. De hecho, ya ha habido personas que van a tomar cargo en diciembre, que han interactuado y se han ido a las áreas. Y a medida que van nombrando los interlocutores en cada área, los vamos recibiendo. En otro orden de temas, el intendente Gustavo Genuso se refirió a la refuncionalización del centro cívico que prevé quitar del centro de la plaza la estatua de Roca. Nosotros gobernamos hasta el 10 de diciembre, pero faltan todavía algunos pasos porque hay algunas modificaciones que se plantearon en la Comisión de Monumentos que todavía no han sido contestadas, así que no sé qué decirte en tiempo, creo que no se va a llegar, pero nunca es tarde. ¿Es uno de los puntos a trabajar con el nuevo gobierno o no? No, simplemente a dejarle la problemática y hasta dónde se avanzó, como con todos los temas. Un profesor de una escuela técnica pública en Bariloche que impulsa un proyecto con fin social en el cual sus estudiantes imprimen en 3D dispositivos de ayudas para personas con artritis reumatoide, fue seleccionado entre los 50 finalistas del Global Teacher Prize 2023 en la 8ª edición del Premio Internacional que reconoce a los mejores docentes del mundo. Bruno Guillén, de 38 años, es técnico electromecánico, perito y constructor y docente en el Centro de Educación Técnica número 2, Jorge Newbery, donde dicta diseños asistidos por computadora y taller de oficina técnica a estudiantes de entre 15 y 19 años de tercero y sexto año. A principio de año me postulé al premio Global Teacher Prize de la Fundación Barky, que básicamente pone en foco a los mejores profesores del mundo. Y bueno, de alguna manera quedé ahí nominado entre los 50 finalistas, entre 7.000 postulaciones, así que bueno, la verdad que un orgullo muy grande. Y bueno, ahora la expectativa, a fin de mes se sabe, de esos 50 van a quedar 10 personas que van a viajar a Francia y bueno, ahí van a recibir, una de esas personas va a recibir el premio como el mejor profe del mundo, así que es algo tremendo. En realidad el proyecto es parte de la postulación, ellos tienen en cuenta no un proyecto sino toda la trayectoria docente, pero sin duda esto también ha influenciado seguramente mucho para que esté nominado. Yo cuando me postulé sinceramente no sabía, o sea, yo tomé un consejo que me dio una persona que me dijo: este proyecto está bueno, golpea puertas, alguna puerta se va a abrir. Entonces, con esta idea de mostrar lo que hacemos, de sobre todo buscar financiamiento, de buscar que la gente colabore, que conozca,
muchas veces trabajamos como la mayoría de las escuelas, con pocos insumos, con pocos recursos, entonces mi idea era potenciarlo, mejorarlo, con la meta y el objetivo de que se pueda realizar en otras escuelas, replicar en otras partes del país. Ese fue siempre mi sueño. Entonces, de alguna manera, esta postulación, si bien es un premio personal, fue con esa idea de mostrar el trabajo que venimos haciendo y que hacemos diariamente en las aulas. Pero bueno, una sorpresa tremenda, o sea, que te llamen y que te digan, mirá, estás entre los 50 mejores docentes del mundo, es algo tremendo. Así que bueno, disfrutando eso, muy feliz por eso, así que bueno, si sigo o si no, ya creo que he tenido un premio, ¿no? que mi trabajo sea reconocido y bueno, ver que la gente se pone feliz y que reconoce mi trabajo y en mi trabajo se ven muchos docentes, muchos colegas representados, creo que es una alegría enorme. El 25 de octubre se definen los 10 finalistas, esto lo decide gente de la UNESCO y gente especialista en educación de todo el mundo, y el 8 de diciembre van a decir quién es el ganador, así que ahora esperar nada más, no podemos hacer más nada. La verdad que trato de estar tranquilo, de no pensar en el tema ese, la verdad que estoy más atareado que antes con el tema del proyecto, mucha gente escribiendo de toda la Argentina para tratar de conectar, de que le hagamos llegar los dispositivos, entonces nada, mi cabeza trato de enfocarla en eso y no pensar, porque sé que cada persona, los 50 nominados, todos tienen una hermosa y tremenda historia y puede ser para cualquiera. Entonces, Dios sabrá, ya no depende de mí. Estamos aquí en Walking Town TV, en Muley Zungu, el informativo del Canal 2 de Aire, Canal 10 de ABC. Ahora nos vamos a una breve pausa, ya regresamos con más información, más novedades. No usas una zapatilla para peinarte. No usas sal y pimienta para el café. No uses antibióticos para cualquier cosa. Contribuís a que las bacterias se hagan resistentes. Antibióticos solo con receta médica u odontológica. Estaba andando en bicicleta y me paré a tomar agua y revisé justo el correo electrónico y nos habían notificado que habíamos salido sorteados para la casa. Y llegué, tiré la bicicleta y me fui directamente a su habitación, que ella estaba estudiando. Y entró a mi habitación re desesperado. Me dice, salimos sorteados a la casa Procrear. Oh, dije, ahí lo abracé y bueno, lloramos. Tener la casa propia nos va a cambiar la vida. Y es como que no caemos todavía. Walking Town TV, primer canal de los pueblos originarios. Último bloque del informativo de Walking Town TV. Continuamos con otra información. El secretario general de USGRA seccional Bariloche, Nelson Razzini, indicó que hoy las condiciones son diferentes que en años anteriores, luego de 18 años de lucha por derechos laborales. Por otro lado, Razzini se refirió a las paritarias y el bono otorgado del gobierno de 30.000 pesos, monto que será absorbido en las próximas negociaciones salariales. Estamos realmente, sinceramente, en un momento de mucha incertidumbre, por lo cual algo que nos tenía ocupado año a año, que era cuando llegaba justamente en esta época, algo tan anunciado y de tanta promoción para Bariloche, como era Bariloche a la carta o como era las 1000 millas, generalmente todos los años nos encontraba en la lucha, en la calle, ¿no? Por algo que se había
lamentablemente se había establecido a partir del año 2006, 2007, diferenciando lo básico del resto del país, y Bariloche nunca resignó esa lucha, por lo cual hasta el año pasado, que gracias a Dios se arregló, en esta época generalmente estamos ya arreglando el plan de lucha a establecer en estos eventos. Gracias a Dios, al arreglar eso, este año permitió ocuparnos más en lo que en la información al trabajador, el visitarlo en los establecimientos, y siempre seguramente surgen algunos inconvenientes porque, bueno, a pesar de que ha venido más que bien para la actividad hotelera gastronómica, siempre hay algunos que realmente, aunque están en un momento muy bueno, el sector empresarial, siempre por ahí o dejan de ocupar la cantidad de trabajadores que tienen que ocupar, no lo del salario, por el salario, gracias a Dios, estamos bien informados todos los trabajadores y sabemos lo que tienen que cobrar cada uno de acuerdo a su categoría, pero bueno, algunos que no le dan los francos y esas cosas, así que siempre estamos en alerta para poder modificar estas situaciones que se dan, pero bueno, nos encuentran en otra situación, después de 18 años de lucha, donde ya te digo que llegaba esta época y era prácticamente planificar todo lo que íbamos a hacer durante el verano, ¿no? En cuanto a la paritaria, realmente en un año tan atípico como ha venido, ¿no? Bueno, si bien los últimos años han sido lamentablemente igual en cuanto a la inflación, en cuanto a que lo que se puede acordar en paritaria, en poco tiempo realmente se le licúan los salarios de los trabajadores. Así que lo que estaba acordado, que empezó a partir del mes de julio de este año con un 30% de aumento, y ahora a partir del mes de octubre tenemos otro 30%, pero había una revisión que se está haciendo en este momento. Y esto también que quiero resaltar, que esto que salió todo muy publicado, sobre todo para el sector político, que es el decreto ese que se dio los 60.000 pesos, lamentablemente lo tengo que reconocer, que no fue algo que nos favoreció a los trabajadores, sino que va a ser tomado a cuenta paritaria, por lo cual fue como un adelanto de algo que se venía. Entonces, lamentablemente esto de mezclar la política con las paritarias no fue bueno, porque lo que se pueda conseguir ahora lo va a tener que absorber estas dos cuestas de 30.000 pesos que se dieron. No nos olvidemos que nuestra actividad, un salario promedio en julio y agosto que estaba el plus, el promedio era 300.000 pesos, 320.000 pesos, por lo cual al no tener el plus de productividad, que ya salvo el turismo estudiantil, se ve una caída y todo lo que se pueda recuperar es como que sí, quedaste en la misma situación, así que me parece que esto, hasta que no se encuentre un rumbo de que la inflación no coma muy rápido todo lo que se puede conseguir, es muy complicado, ¿no? La Comisión de Seguridad de las Juntas del Oeste de Bariloche brindaron detalles del pedido a la ministra de Seguridad Provincial, Betiana Minor, en lo que se le solicitó información e intervención debido a los numerosos casos de inseguridad que suceden constantemente en zonas de la ciudad. La problemática que surge de la superpoblación en los lugares de detención, la preparación ante las inminentes temporadas de verano y la colocación de una garita policial en la rotonda del kilómetro 18 serán temas también a tratar con Altamirano. Lamentablemente desde hace muchos años que venimos advirtiendo, específicamente a la secretaria de Seguridad Provincial, Betiana Minor, que el oeste de Bariloche es víctima de la mitad de las situaciones de robo que hay en Bariloche, de las situaciones de inseguridad que hay en Bariloche. La mitad ocurre en la delegación Lago Moreno, que es la delegación con menor cantidad de gente. Esto significa que el lugar precisa de una intervención particular, específica en el lugar, con un plan de acción que estamos pidiendo desde hace mucho tiempo, y le hemos advertido a la secretaria Minor que de no tomar cartas en el asunto la situación se iba a agravar. Efectivamente se está agravando, las modalidades ya no son solamente una entradera, sino que entran con la gente adentro, roban las cubiertas, y hasta está naturalizado, por ejemplo, de que se le robe al turista. En Circuito Chico hace 25 años que le roban al turista, pero de una forma tremenda, y queremos ponerle punto final a todo esto. Afortunadamente, la última reunión que sostuvimos con el comisario Fuentes y el subcomisario Millaguán, ellos advirtieron también de la necesidad de reforzar la seguridad en la zona. Esto es un avance importante porque en el pasado ellos decían que con la infraestructura que tenían
alcanzaba, si trabajan de forma eficiente, alcanzaba para abastecer o para cubrir las necesidades del lugar. Esto ya no ocurre más, ellos mismos han admitido la necesidad de recategorizar la subcomisaría 55 en una comisaría, por lo tanto los destacamentos de Yaoyó y Colonia Suiza se recategorizarían también como subcomisarías. Esto le brindaría mayor recurso a ellos mismos para trabajar, y creemos que con eso puede de alguna manera mejorar la situación en el oeste. Efectivamente hay que volcar más recursos al lugar, porque es así, digamos, es un lugar muy extenso, con una topografía complicada, favorece a los delincuentes todo esto, y también saber que los delincuentes que conocemos, o lo que llamamos delincuente, o lo que se nos viene a la mente cuando decimos delincuente, no es solamente el muchacho o muchacha que entra a robarnos a la casa, sino que en realidad es toda una red de delincuentes, que es toda una estructura, un entramado de delincuencia que maneja millones y millones de pesos, digamos. Todo lo que se roban va a parar a algún lado, digamos. Acá no hay que solamente señalar al muchacho que hace la entradera, ¿no? o que te roba algo, sino que es toda una estructura, digamos, que hay que de alguna manera redimensionar, revisar, digamos, y la cabeza de todo esto es la secretaria Minor, que tiene que darse cuenta de que hay que actuar de otra manera, digamos. Aquellas personas que señalan solamente a quien te entra a la casa, probablemente está hasta discriminando, ¿no? O su visión está sesgada por una cuestión hasta de aporofobia o de ciertos grados de discriminación, digamos, y de ignorancia. El muchacho que te entra solamente es la punta del iceberg de una organización criminal que actúa en este caso sobre Bariloche y sobre el oeste, que es lo que estamos hablando ahora, y favorece y sostiene algo que lleva muchos años. Estamos pidiendo específicamente a la secretaria Minor y al encargado de la seguridad andina, el señor Nicolás Altamirano, una reunión urgente y acciones, por supuesto. Ellos ya saben lo que queremos, ya saben lo que le pedimos. Específicamente a Minor le hemos mandado notas y lamentablemente no nos responde las notas directamente. Esto creo que es más grave aún, porque debe de atender los reclamos de los vecinos, que estamos padeciendo o que estamos corriendo el riesgo nuestra salud física, nuestra salud psíquica y la propiedad privada misma. No es una preocupación de vecinos, sino también ya de las juntas vecinales del oeste, ¿no? De Bariloche, que están planteando un panorama bastante complejo y pidiendo respuestas del gobierno provincial. Efectivamente, y no solamente de las juntas vecinales, sino ya de las propias autoridades policiales, que están diciendo que no pueden abastecer o no pueden lograr atender todos los reclamos, porque no es solamente un robo, es también un accidente de tránsito, es algo invisibilizado también, que es la violencia intradomiciliaria, digamos, es decir, muchos casos de violencia familiar que se están dando, violencia contra las mujeres, contra los niños. Ellos tienen que acudir a todos los llamados, por sospechas, por un movimiento inusual, por lo que sea, tienen que acudir. Las distancias son muy grandes, el tráfico agrava y empeora la situación para que ellos puedan moverse, con lo cual indudablemente se necesita otra estructura para que ellos puedan atender a los vecinos. Es un paso importante que daría un poquito más de recursos, un poquito más de personal también humano para que puedan atender a todo el sector. Es un paso nada más. Creo que un plan integral específico para el oeste sería apropiado, y por supuesto revisando también el rol del Ministerio Público Fiscal, el rol de la penitenciaría también. Ellos a veces están colapsados realmente y de alguna manera informan a los funcionarios que están colapsados, que no entra una mosca, y por lo tanto ellos tienen que de alguna manera acomodar las causas para que, porque no entra más nadie ya en el servicio penitenciario. Digamos, es toda una estructura general que hay que revisar, que hay que reforzar, por supuesto sin apuntar solo a lo punitivo, ¿no? Esto es mucho más profundo, el tema de la seguridad, pero este sistema lo sostiene todo un entramado, repito, que hay que revisar por completo, digamos, en Bariloche, que es el tema de la seguridad. Y creo que el primer paso sí es la reunión y recategorizar la 55, además de una colocación de una garita en la rotonda del kilómetro 18 que por el sector sería apropiado hacer. Hemos pedido ya que presenten un plan específico de refuerzo para el oeste, para la parte de circuito chico, para toda la zona, digamos, en lo que tiene que ver con la defensa un poquito del turista, ¿no? Sumado a lo que estamos padeciendo quienes vivimos ahí. Estamos pidiendo, sí, un plan para este verano,
Y bueno, esperamos, si por supuesto, si no nos dan atención, la atención que corresponde, si no nos responden, si no podemos lograr reunirnos con ellos, iremos a la justicia o al propio gobernador electo Beretinec para que tome cartas en el asunto. Hacemos un recorrido por el mundo, en este caso nos vamos a ir a Gaza. Rechazo internacional a los bombardeos contra el pueblo palestino. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, dijo este martes que el ataque terrorista del movimiento islámico palestino Hamas contra Israel, que desató la guerra en la Franja de Gaza, no justifica matar a millones de inocentes. El sangriento ataque de Hamas contra Israel no justifica la muerte de civiles en la Franja de Gaza. Eso afirmó el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, al retomar su habitual transmisión semanal después de 3 semanas de recuperación tras una cirugía en la cadera. No porque Hamas haya cometido un acto terrorista contra Israel, Israel tiene que matar a millones de inocentes. Lula dijo que es necesario conseguir que Israel se quede con el territorio que es suyo y que está delimitado por la ONU. A su vez abogó porque los palestinos tengan derecho a tener su tierra, para que según sus palabras nadie tenga que invadir la tierra de nadie. Estoy hablando con todos para que podamos lograr 3 cosas. Primero, garantizar un corredor humanitario para que la gente pueda recibir agua, alimentos y medicinas. Garantizar que no haya escasez de electricidad en hospitales para que la gente pueda recibir tratamiento y garantizar que no se maten más niños. Desde el ataque de Hamas el 7 de octubre en territorio israelí, fueron asesinadas unas 1.400 personas y alrededor de 220 fueron tomadas como rehenes, de acuerdo con las autoridades israelíes. En respuesta, Israel ha bombardeado de forma incesante la Franja de Gaza, causando, según Hamas, unos 5.800 muertos. Momento de pasar a las farmacias de turno aquí en el informativo de Walkington TV. Las farmacias que corresponden a este día martes 24 de octubre son Farmacenter en Avenida San Martín 192, Onelli en Onelli 631 y Farmacia Quilmes en Pasaje Gutiérrez y Pablo Mange, que está abierta hasta las 23 horas. Las repetimos, las farmacias: Farmacenter en San Martín 162, Onelli en Onelli 631 y Farmacia Quilmes, ubicada en Pasaje Gutiérrez y Pasaje Mange, y esta última está abierta hasta las 23 horas. Esa ha sido toda la información que hemos tenido para compartir con ustedes el día de hoy. Agradecemos siempre su compañía. Ahora los vamos a dejar con la programación de Walkington TV. Memoria Compuche, Compulamuen, Capeucayal.